misterio de la oración. El misterio de la oración. Si nosotros pudiésemos en este momento escoger cuál es el ejercicio espiritual más importante, más profundo, más misterioso, más mal comprendido y el más poderoso de la vida de un hijo y de una hija de Dios, podríamos de una forma inequívoca e indubitable contestar: la oración. No existe nada más común entre los seres humanos, ni tampoco una actividad humana universal y, sin embargo, más misteriosa al mismo tiempo y más mal comprendida que la oración. Quiero decirles que en esta serie nos vamos a sumergir profundamente, pero profundamente en la Biblia, y si tú tal vez no tengas un nivel de madurez muy grande como cristiano y eres cristiano nuevo, te recomiendo que oigas estas conferencias dentro de 3 o 4 años otra vez. Y te van a bendecir y las vas a ir comprendiendo a través de tu vida cristiana. O sea que vamos a compartir un alimento bastante grueso, como dicen los jóvenes, bastante carnoso, bastante profundo, donde va a requerir que vengamos aquí los jueves o cuando tengamos este estudio bien orados. Padre, te pido antes de venir a este estudio que abras mi corazón, que no haya en este momento nada que me perturbe en mis pensamientos, mi lavadora que está descomponiendo, el niño que está ya llorando, el problema con mi acreedor, etcétera, etcétera. Despojémonos de todo peso y de pecado y preocupación y afán y abramos nuestro espíritu a la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu, nos capacita para que cuando salgas de aquí puedas enfrentar con sabiduría la vida. Desde el inicio del registro de la historia, la expresión religiosa de la oración ha sido encontrada en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las eras. Todas las tribus primitivas alrededor del mundo, hasta las más complejas civilizaciones, han sido conocidas por practicar este antiguo arte que se llama la oración hacia algún dios o hacia alguna deidad. Los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los científicos han estudiado a través de toda la historia los efectos de la oración en el desarrollo humano, en la psique humana y en la sociedad humana. ¿Por qué oran los seres humanos desde que la historia tiene registro de la humanidad? Millones de personas alrededor del mundo todos los días participan en sus diferentes religiones de este ritual, cada día en diferente lenguaje, dialecto y culturas. ¿Por qué todas las personas de todas las religiones oran? Inclusive el Dalai Lama, que profesa una religión atea, siempre está haciendo lo que en el Antiguo Testamento se hacía al orar, juntar las dos manos y al hacer esto, implicar con esto la unión de nosotros con Dios, cuando Él mismo dice que Dios no existe. ¿Por qué oran los seres humanos? Todas las principales religiones le requieren a sus seguidores que de una u otra manera se dediquen a la oración. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, de acuerdo a la Biblia, está impregnado con un deseo natural, inconsciente, de buscar comunicarse con alguien, de ser escuchado por alguien. En otras palabras, decir, hay alguien ahí, hay alguien que me escucha, pero es algo que está dentro de los seres humanos. ¿Nunca has visto a Chita que haga, hay alguien ahí? O reuniones de conejos que tengan actividades rituales o liturgias religiosas. Solamente el ser humano es el único, lo vamos a ver a continuación, que ha recibido en su espíritu, aunque estamos separados de Dios desde el nacimiento por el pecado, el ser humano está dentro de él impregnado de la eternidad. Dice en Eclesiastés 4 el rey Salomón, pusiste en el alma la eternidad. Esta es la razón de la incorregible
manifestación religiosa del ser humano desde el principio de la creación. Repito, todas las culturas, todas las tribus, todas las sociedades, todas las civilizaciones se han caracterizado por ser altamente religiosas. Existe un misterio en la oración que el ser humano aún no ha comprendido, así es. Todas estas culturas, los maometanos, los musulmanes, los judíos, los hindúes, de alguna forma se inclinan ante deidades y no saben si esa deidad a la que están adorando realmente existe, pero los llevan a postrarse, a ofrecerle flores, a ofrecerle fruta, a ofrecerle regalos, a ofrecerle sacrificios de sangre, pero el ser humano, insisto y pongo énfasis, lleva dentro de su alma la eternidad. ¿Funciona realmente la oración? ¿Son todas las oraciones contestadas? ¿Existe alguien que realmente nos esté escuchando? ¿Sabe el ser humano quién lo está escuchando y por qué lo está escuchando? ¿Puede la oración cambiar las circunstancias? Pero la verdadera pregunta para los cristianos no son las que acabamos de mencionar. Si es válida o no es válida la oración. Nosotros los cristianos ya sabemos que sí se contesta y que sí es válida, sino que debemos de preguntarnos nosotros los cristianos si nosotros hemos comprendido el poder de la oración y cómo funciona la oración. Porque si tú después de esta serie o a través de estas conferencias llegas a asimilar y eres lo suficientemente sensible para entender la naturaleza, el poder de la oración, te lo aseguro que va a transformar tu vida para siempre. Porque cuando comiences hoy mismo a llegar a tu casa y comenzar a practicar este bendito hábito y comiences a descubrir que verdaderamente todo lo que sucede en el mundo, y si hay alguna circunstancia que cambiar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, es nada más a través de la oración, vas a comenzar a vivir de rodillas. Y vas a comenzar a transformar tus oraciones de Jesucito mío, tu estampita la sacas y vas a comenzar a entrar a una nueva dimensión donde vas a descubrir que la oración es una conversación con un amigo. Dios es nuestro amigo, como lo vamos a ver, es nuestro Dios, nuestro Señor, pero Cristo les dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Enoc, que es el único hombre en el Antiguo Testamento junto con Elías que fueron raptados en vida, se le llamó el amigo de Dios porque caminaba con Dios. ¿Cómo puedo yo comunicarme con una deidad? Estoy en un mundo físico, terrenal, visible, y con algo que es invisible, con algo que no puedo ver y con algo que trasciende mi capacidad de entender. Y Dios nos muestra que Él establece la oración como la comunicación, el instrumento para que en un mundo físico, espíritus que somos nosotros dentro de cuerpos humanos, podamos trascender lo invisible y lo espiritual y poder comunicar, entablar una comunicación entre el cielo y la tierra y hacer que las cosas del cielo bajen a la tierra y sea cambiada tu vida, la vida de tu familia, inclusive la vida de una misma nación a través de nuestras oraciones. En Génesis 1, versículo 26, tenemos que iniciar desde el principio de la creación para en esta noche desarrollar realmente el propósito de Dios detrás de la oración. Vamos con mucha calma y desde la A hasta la Z. La palabra propósito significa la razón original por la cual algo fue creada o diseñada. Otra vez, la palabra propósito significa la razón original por lo cual algo o alguien fue creado o diseñado. Aquí tengo un micrófono yo en este momento.
Y este micrófono tiene un propósito de ser. El fabricante, el diseñador de este micrófono, le puso diferentes componentes para que en este momento mi voz fuera amplificada. En este momento podemos decir que el propósito y la razón por la cual fue diseñado y fabricado lo está cumpliendo, porque fue fabricado para amplificar mi voz. Nosotros los seres humanos tenemos una razón original de ser, o sea, un propósito. Y el ser humano a nuestro alrededor no sabe por qué el fabricante nos hizo como nos hizo, ni para qué nos hizo. Por ejemplo, vemos a nuestro alrededor el uso indiscriminado del sexo. Los jóvenes no saben para qué es el sexo. Los adultos no saben para qué es el sexo. Y creen que es algo que se puede usar antes del matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, 3 contra 2, 4 contra 3, etcétera, etcétera. Y de esta forma perdemos la validez del Creador hacia algo que es lo más bello que hizo para una relación matrimonial. Entonces, cuando una persona descubre para qué fue creado el sexo, y venimos a la Biblia y vemos el propósito, o sea, ¿qué es el propósito? La razón original por la cual algo fue creado y diseñado. Cuando yo entiendo la razón original por lo que algo fue creado, este micrófono no lo voy a usar para mover la sopa. Porque no fue diseñado para mover la sopa, ni para comer, fue diseñado para amplificar mi voz. Entonces, tenemos que descubrir el propósito detrás de todo lo que Dios creó, para poder apreciarlo, comprenderlo y explotar su potencial. En Génesis 1:26, nosotros encontramos la prioridad del plan principal, que es la redención desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, para la creación del ser humano. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Observen por primera vez en la Biblia la primera oración. Hagamos. Dios está hablando con Él mismo. ¿Ya lo observaste? Al decir hagamos, aquí no se está dirigiendo a los ángeles, ni a los querubines ni a los serafines. Dios se está hablando a sí mismo. Vemos aquí la primera pluralidad de la deidad de Elohim, donde está el Padre y está el Espíritu Santo, y entre ellos hay una conversación, que es la oración, es una conversación, es una comunicación, tanto entre los seres espirituales como entre los seres físicos con su Creador y con su fabricante. Entonces, en la primera comunicación que encontramos en la Biblia de la Trinidad, vemos nosotros que entre ellos había una concordancia, una armonía para la creación que ellos iban a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y para que alguien aquí abajo, en este planeta, pueda comunicarse con Él, necesita la comunicación ser a través de un alambre especial, de un instrumento, de un medio para poder hacer contacto con Dios. Como Él es espíritu, solo mi espíritu lo puede tocar. Vamos a ver en la próxima clase cómo Adán y Eva caminaban y hacían contacto con la deidad, con Elohim, a través del espíritu. Algo pasó, lo vamos a ver después, que el espíritu humano se separó de Dios y quedamos aislados del mundo invisible y del mundo espiritual. Se rompió la comunicación con Dios hasta que Dios comenzó a tratar mediante Abraham, formar un pueblo para volver otra vez y restablecer la comunicación con el pueblo que Dios siempre ha anhelado tener para Él. Dice Génesis 1:26 que Dios nos hace a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios tiene cuerpo? No.
Nosotros somos espíritus dentro de cuerpos humanos. Dios es un espíritu y no tiene cuerpo humano. Por eso Dios no puede bajar en su esencia aquí a la tierra, y para que Dios bajara aquí a la tierra, hubo la necesidad de que Él se metiera en un cuerpo humano para funcionar bajo las leyes del planeta Tierra. Dios ha creado leyes y Él mismo se somete a las leyes, porque la misma palabra de Dios, escúchame con mucho cuidado, está arriba de Dios mismo. Como lo vamos a ver a continuación. Todo lo que Dios ha hecho, Dios lo respeta. Dios ha hecho leyes morales, leyes físicas, y Dios respeta sus leyes. Y Dios puede en cualquier momento, ¿verdad?, establecer los principios que necesitamos para someternos a su deidad bajo la restricción de que nosotros tengamos de la obediencia a sus leyes. La imagen y la semejanza de Dios significa atributos morales y espirituales. Vuelvo a repetir, atributos morales y espirituales. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha creado con la capacidad de comunicarnos con Él, porque Él es espíritu. Ningún animal tiene esta capacidad. Una vez le pregunté a un maestro de una universidad, ¿usted sabe, o alguien le podría, pregúntale al Dalai Lama a ver si sabe, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y los animales? Unos me dijeron la cola, la crin como los caballos, pues que el ser humano es el único que camina en dos piernas. Y les digo, ningún libro, ninguna religión te contesta esta pregunta más que la Biblia, porque el fabricante es el único que sabe la diferencia entre nosotros y los animales. El mundo acepta que venimos de los animales, que a través de una selección natural el hombre ha evolucionado de un animal inferior a un animal superior, pero que la gallina y tú no tienen ninguna diferencia. O sea, si el hombre tiene una dignidad y tiene derechos humanos, ¿por qué no tienen derechos también animales los animales? La imagen que Dios dejó dentro del hombre es precisamente la eternidad. Somos seres creados para vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. En el infierno no hay vida eterna, hay existencia eterna, que es diferente. La vida eterna se diferencia de la existencia en el infierno, en que la vida eterna es la vida Zoe, la vida de Dios. Y la existencia eterna en el infierno es la separación eterna de la deidad, del fabricante y del creador. Pero ya sea que te vayas al infierno o que te vayas al cielo, el espíritu es indestructible. Es creado para siempre. Ahora noten ustedes lo que nos atañe en esta noche, que inmediatamente que Dios decide en comunión, en su plan con el Hijo y con el Espíritu Santo, hacer una criatura que tuviera la imagen, la marca impregnada de la eternidad y un espíritu, entonces Dios le da por primera vez a esta criatura llamada el ser humano, que el ser humano gobierne este planeta. Y señoree, que es la palabra radá en el hebreo, que significa gobernar o ejercer dominio, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estas palabras son tan importantes para comprender el principio de la oración, porque estas palabras nos definen la relación de Dios en su intento y en su deseo con el ser humano en este planeta. Con estas palabras, el Creador estaba definiendo los límites de sus derechos para influenciar legalmente e interferir en la dimensión terrestre. O sea que, para que me entiendan, cuando Dios dice, vamos a crear a un ser humano, a una criatura, para que esta criatura sea el gobernante de este planeta, no los ángeles, no los querubines, no tú, Satanás, nadie puede meterse con este lugar que le ha asignado al ser humano, porque Él es el que está señalado por mí y creado por mí para gobernar y administrar este planeta.
Y cuando Dios le da a un ser humano que vive en un terreno físico dimensional, visible, y Dios vive en un mundo invisible, está diciendo, los ángeles no se metan aquí, los demonios no tienen participación aquí, aquí el mandamás es el ser humano, la primer pareja, Adán y Eva. Este fue el principal propósito de Dios al crearnos, que fuéramos líderes y ejerciéramos dominio, y esta es la razón por la cual todos los seres humanos nos choca que nos manden. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ser siervos ni esclavos de nadie. Fuimos creados para gobernar, todos los seres humanos. Y vamos a ver después que fue el pecado y la entrada al pecado lo que nos hizo ser siervos los unos de los otros. Y el ser humano ha usado indiscriminadamente este dominio al grado que el ser humano, lo vemos terminando el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, donde se dirige al comercio de las almas humanas, los prostíbulos, los centros de drogadicción, donde se perdió los derechos humanos. El ser humano explota al ser humano, a los empleados no les pagan tiempo extra, no los indemnizan, tratamos por todos los medios de abusar del derecho original que Dios estableció en mi alma para abusar de los demás. Los maridos abusan de su esposa y su esposa ya no es un ser humano, es un objeto. Y sabes que llego en la noche y te pones lista porque te voy a saltar del ropero con el salto del tigre. Y tú estás usada para satisfacerme y para darme gusto, y después te vas a seguir planchando y me sigues haciendo mi cena, y comenzamos a ver que el hombre ha perdido totalmente su identidad, le ha robado la dignidad a la mujer, la ha convertido en una esclava, cuando la mujer es coheredera de la vida junto con nosotros. Esta es la razón por la cual Dios está levantando en estos tiempos últimos a la mujer en un nivel que jamás la mujer se imaginó que Dios te va a levantar. Y le está devolviendo su identidad y le está devolviendo su dignidad. ¿Por qué? Porque el hombre, el macho, el varón, ha abusado de este derecho original de gobernar. El pecado nos ha convertido no en gobernantes, sino en dictadores. Ahora muy bien, veamos nosotros por qué es importante entonces estas palabras de Génesis 1:26. Número 1. El propósito de Dios es más importante que nuestros planes personales. Que esto durante toda tu vida lo recuerdes. La razón original por la cual Dios me creó es más importante que mis planes de ser rico, de ser artista, de ser ingeniero, de ser arquitecto, de llegar a destacar, de salir siempre en la foto, de ser famoso, de que me dé reconocimiento. Yo tengo que entender, Señor, ¿cuál es tu plan original para mi vida? Para yo meterme a tu plan, y una vez que acepte tu plan para mi vida, descubro mi autorrealización. Descubro para qué nací y entonces voy a ser feliz. Porque es imposible ser feliz en la vida. Vivirás una vida frustrada totalmente hasta que descubras cuál es la razón y cuál es el propósito por lo cual vives. Si tú no fuiste creado para ser músico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, y eres ingeniero y eres arquitecto, es porque estás en una vocación equivocada, porque la escogiste cuando no estabas en la voluntad de Dios, y por eso vives frustrado. Y el ser humano no fue creado para vivir frustrado. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada estén afanados. Sean libres de neurosis, sean libres de preocupaciones crónicas, nunca lleguen a la desesperación de la vida. Mi plan para ustedes es diferente. Mi propósito original no es que vivas afanado, ¿y qué comeré? ¿Y dónde me vestiré? Ese no es mi propósito para tu vida. ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Porque no lo has entendido. ¿Qué tengo que entender, Señor? Mateo 6:33. Búscame primero, mi reino y mi justicia, y te daré todo por añadidura. Hasta que somos cristianos y venimos a la Biblia y se nos abre el entendimiento mediante el maestro que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo, comenzamos a entender para qué servimos.
Las mujeres comienzan a entender que sus cuerpos no son para cualquier pelagato roto quinto patiero. Que tienen una dignidad, que son joyas, que son diamantes, que son rubíes. Y quítame tus manos, no me manosees. Porque el único que me va a poner las manos va a ser el día que me case mi esposo. ¿Por qué? Porque recobró su dignidad, descubrió su identidad. No es un objeto para que la manoseen 15 antes de casarse. Y la mujer comienza a levantarse y no me importa que esté casada con alguien que me diga que no sirve para nada y que su mamá es mejor que yo. No importa lo que mi esposo me diga, una mujer que ha recobrado su identidad lo dice. Yo sé que soy hija de Dios y que soy superior, y aunque este tumor me esté atormentando, nadie me va a hacérmelo creer, ni lo voy a recibir. Lo rechazo en el nombre de Jesús, porque soy hija del Altísimo y soy más que vencedora. Cuando recuperamos nuestra identidad, nadie nos puede dañar. Nadie te puede psicológicamente menospreciar ni creerle que tú eres inferior y que te lastimaron. No importa que te haya dejado tu mujer o que te haya dejado tu esposo. Esto es una tragedia, es una crisis que un ser humano vive cuando alguien es abandonado por mis padres. Pero al recuperar nuestra identidad en Cristo, Dios es Jehová, es Padre de viudas y de huérfanos. Dios me sustenta, diría Jehová, castillo mío, mi Señor, no me volveré a soltar y no tendré, ni me estaré lame mis heridas, y se me impondrá un espíritu de autolástima. Me levantaré ante todo porque sé en quién he creído. Y sé que Él es poderoso y me está escuchando, y la forma de hacer contacto con Él es a través de la oración, porque el cristiano es una persona que ha recobrado el espíritu separado de Dios. Dios ha vuelto a entrar, a ser morada dentro de tu cuerpo y de mi cuerpo. Entonces el principal propósito de Dios es más importante que nuestros planes. En segundo lugar, Dios ha establecido su palabra sobre Él mismo. Lo que Dios dice en la Biblia es ley. No solamente la ley de la Biblia es para los hombres, sino que es la ley de Dios. Dios hace leyes, y esas leyes que Dios establece, Dios se somete a esas leyes y Él dice: lo que ha salido de mi boca nunca cambiará. Ninguna de mis palabras caerá a tierra. Mi palabra será prosperada para aquello para lo que le envié. Y cuando vengo a la Biblia y me encuentro promesas donde Dios me habla y me da algo de lo cual yo dudo, en ese momento recuerdo que Dios está ligado, Dios está integrado a lo que Él ha dicho. De ahí viene la palabra hebrea que se tradujo integridad. ¿Qué cosa es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que lo que dice, lo hace. Las acciones que yo hago están integradas con lo que yo predico o lo que yo hago. Si yo digo soy cristiano y en mi vida hago acciones que denigran y blasfeman el nombre de Cristo, me comienzo a desintegrar. Y sucede una maldición mental que los psicólogos y psiquiatras actualmente califican y le llaman esquizofrenia. Esquizos, frenos, mente dividida en dos. Hace 2000 años Santiago le ganó a Freud, cuando en el capítulo 1 el apóstol Santiago escribió: el hombre de doble alma es inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra, ánimo, es alma en el original griego. Una persona que tiene una mente dividida, que en su casa, ¿verdad?, es un dictador, en la iglesia es San Martín de Porres, en el trabajo es José Stalin, y tiene 3 o 4 máscaras, es una persona desintegrada en su personalidad. Y esa persona no puede tener equilibrio en ningún área de su vida. Puede alcanzar y me dieron el premio Nobel de Medicina y destacar en la ciencia, llegar a ser presidente de la Goodrich Euskadi, llegar a ser gobernador de un estado y sin embargo vivir un matrimonio, vivir una vida individual, personal, que nadie conoce, que es el esqueleto en su ropero y ser la persona más inmoral de esta tierra.
Es una persona que Jesús dijo, ¿de qué le sirvió haber ganado el mundo si perderá su alma al final de su vida? Y en tercer lugar, el tercer principio que sacamos de Génesis 1:26 es que la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y de su fidelidad. Como Dios es un Dios santo, Él no puede, bajo ninguna circunstancia, jamás mentirnos. Dios jamás podrá cambiar su carácter ni su forma de ser, porque Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como Dios es santo, Dios tiene que, por su santidad, castigar el pecado. Su santidad le obliga a castigar el pecado, porque si Dios pasara desapercibido el pecado, o lo hiciera a un lado, o lo simulara, o se hiciera tonto ante el pecado, se desintegraría en su carácter moral. Y la Biblia dice, Dios, grande en la misericordia, lento para la ira, pero que de ninguna manera tendrá al culpable por inocente. Esta es una de las descripciones más bellas que existen de la personalidad y del carácter de Dios. De ninguna manera pasará por arriba del pecado. El pecado tendrá que ser castigado. Ahora, veamos a continuación algunos pasajes para poder impregnar en nuestro espíritu en esta noche el principal principio de Dios, que su propósito es más importante que todos mis planes. Por ejemplo, todo lo que es motivado, todo lo que Dios hace absolutamente sin ninguna excepción, tiene como motivación su principal plan. Sus planes que Él ha determinado se van a cumplir. Cuando dice en Filipenses 1:6, porque lo que comenzó Dios en mi vida, lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo, me llena de una satisfacción y de una seguridad tremenda, porque Dios me dice, ¿sabes qué, Armando? No te voy a dejar hasta que no cumpla mi propósito en ti. ¿Y cuál es tu propósito para mi vida, Padre? Lo vamos a ir descubriendo, principalmente formar el carácter de mi Hijo Jesucristo en tu vida. Quiero que seas un pequeño Jesús. ¿Qué es lo que significa la palabra cristiano? Cristo es ungido, anos pequeño. Cristiano es pequeño ungido, pequeño Cristo. Y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Entonces, el propósito de Dios para mi vida no es tanto que yo sea un grande predicador, que gane muchas almas, que construya 300 iglesias y que tenga la denominación más grande de Latinoamérica, o que haga 50 asilos para ancianos, o 100 orfanatorios. Dios, su propósito original para mi vida es más importante lo que yo soy que lo que hago. A Dios le importa más mi carácter que mis acciones. Cuando lleguemos al cielo, llega y dile a San Pedro, a ver, te dice, Pedro, a ver, Peter, déjame entrar al cielo, ¿no? ¿Por qué te voy a entrar al cielo? No, hombre, es que mira, me fui a la villa 20 veces de rodillas. Era cuatísimo del Dalai Lama. Construí 50 orfanatorios, hice 100 asilos. Es más, el castillo de Chapultepec me lo regalaron y lo ofrendé a un orfanatorio de niños. Ninguna cosa que nosotros hayamos hecho nos abrirá la puerta del cielo. Cuando lleguemos al cielo, lo que Dios me va a preguntar, más que cualquier cosa que yo haya hecho, es ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto del carácter de mi Hijo pudiste absorber, asimilar en tu vida? ¿Cuánta mansedumbre, cuánta humildad, cuánta pureza, cuánta santidad? Porque cuando lleguemos al porvenir, a la otra vida, allá se nos van a asignar otros oficios, otras posiciones de autoridad, y lo que Dios me dé a ti y a mí en la otra vida, en lo porvenir, cuando salgamos de nuestro cuerpo, la posición que Dios me dé en la otra vida estará en relación con cuánto del carácter de Jesús pude tener en mi vida en esta vida.
no con cuántas cosas haya hecho, sino cuánto de Jesús hay en mi vida al llegar al cielo. Esto es importante. Vean ustedes, por ejemplo, Isaías 46. Isaías 46, versículos del 10 al 11. Y vamos a ver en estas escrituras que todo lo que Dios hace, repito, es motivado por su propósito original, el cual nunca ha cambiado ni cambiará. Isaías 46, versículo 10 al 11, dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, escucha, mi consejo. Esta palabra consejo, etzá en el hebreo, significa propósito. Mi propósito o mi consejo, o en otras palabras, lo que yo he determinado desde el principio, haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué es y cuál fue el consejo de Dios para el ser humano desde el principio de la creación? Que nosotros pudiésemos en esta tarde comprender la razón y el propósito por el cual nos creó. ¿Para qué nos creó? Nos creó para gobernar. Nos creó para liderear. Nos creó para dirigir. ¿Por qué? Porque nos estamos entrenando en este mundo para gobernar el mundo venidero. Jesús dice que nosotros somos coherederos de Él en la otra vida. ¿Qué significa? Si ustedes ven Daniel 7:27, dice, y que el reino y el dominio debajo de los reinos se ha entregado al pueblo de los santos, cuyo dominio no tiene fin. Estamos siendo entrenados en esta vida para gobernar el universo, junto con Jesucristo, el Hijo de Dios. Los mismos ángeles no tienen esta asignatura, ni jamás se les concedió esta prerrogativa. Ninguna criatura que Dios ha creado en el universo, de acuerdo a la Biblia, está siendo preparada para gobernar. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Yo sé en quién he creído y sé que me está esperando la corona de gloria, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Dice en 1 Corintios 6, del 2 al 4, ¿qué no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué no sabéis que vamos a ser gobernantes en la otra vida y que por eso se desprecia todas las cosas que este mundo nos ofrece? El diablo le dijo a Cristo, te ofrezco Hollywood, te ofrezco 50 mujeres, te ofrezco las glorias, dinero, poder y todo. Y Jesús le dijo, a tu Señor no vas a tentar, porque solamente a Dios lo puedes amar y respetar, y a Él solo lo puedes adorar. Por el gozo, dice Hebreos 12, puesto delante de Él, porque Jesús no tenía los ojos en nada de lo que esta vida le podía ofrecer. Le ofrecieron hacerlo rey, le dijeron que podía ser rey en Jerusalén, que Él los liberara del yugo romano. Jesús despreció la gloria de este mundo por el gozo puesto detrás de la cruz, porque sabía que después de la cruz viene la corona, y si nosotros vamos a reinar con Él, antes tenemos que sufrir con Él, para que seamos tenidos por dignos de las cosas que en el reino venidero se nos van a entregar. En Isaías 55, ojalá que estén aprendiendo algo. En Isaías 55, 11 y 12 vemos su propósito, su consejo relacionado con su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, todo lo que esté en la Biblia no volverá vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Vemos la inmutabilidad del consejo y de la sabiduría de Dios. Se compara con la lluvia a la Biblia. La lluvia cae del cielo y hay una razón original, hay un propósito, todo tiene un propósito, regresamos, para que haya lluvia, para que haya nieve, para que haya estaciones del año, para que yo haya nacido,
y lo maravilloso es encontrar este propósito en la Biblia, porque es el único libro que nos dice el propósito y la razón de todo lo que existe. La lluvia es y fue creada por Dios para que cayera, y esta tierra está relacionada para que se moje. Y en cuanto se moje, la tierra necesita la planta y la flor o los árboles, el contacto de la tierra, la humedad, el oxígeno, nitrógeno, carbono, los gases y los elementos químicos de la tierra junto con los del agua para poder crecer y dar una flor y producir lo que Dios ha querido producir. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando yo vengo diario a la Biblia, ustedes que le están escuchando ahorita, o vas en el carro y estás escuchando cassettes en el tráfico, dichosos los cristianos que están escuchando la palabra de Dios, no vuelva vacía. Lo que entra a tus oídos, entra y sin que te des cuenta, te está regando la semilla. Aquí adentro hay una semilla, que es la palabra que fue sembrada y la que nos hizo renacer. Y está siendo regada. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy regando la semilla de sus corazones. Pero con un chubasco tremendo. No nada más así con agua bendita, ¿verdad? Sino verdaderamente con un chubasco en la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que esta palabra que está entrando a tu vida, dice la Biblia, que Dios tiene un propósito, dice, hará lo que yo quiero dentro de ti. ¿Y cuál es la condición? Que la recibas. Que no te entre por acá y te salga por allá. Porque dice, porque será prosperada en aquello para que le envíe. Esta palabra dentro de mí, si en esta noche y cuando oigo la palabra y soy expuesto a la palabra, no importa el predicador que sea, abro mi corazón y la palabra entra a mi vida, dentro de mi vida comienza a fortalecer mi espíritu, a sanar mi mente, a darme un concepto y una percepción y un discernimiento más amplio de la vida, del universo. Inmediatamente veo un peloncito que anda por ahí, ¿verdad? Que dice que es líder religioso, y inmediatamente mi espíritu me dice, ¿verdad? Es un falso profeta. Yo oigo esta filosofía y no es cierto. Y aunque la gente vaya y todos se arremolinen ahí, yo sé, ¿verdad?, que no han sido nunca los muchos los que han cambiado las cosas, sino los pocos. Nunca la mayoría ha demostrado en la historia estar en lo correcto. Y si el mundo entero, como dice Cristo, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Y la tendencia del ser humano es que si son muchos, me voy con el rebaño, me voy con la manada. Y Dios nos mandó a quedarnos solos. Y tú tienes que comenzar a considerar pagar este precio. Vean también en Proverbios 19, versículo 21, Proverbios 19, 21, la misma verdad. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el propósito, etzá, otra vez en el hebreo, la palabra etzá, el consejo, el propósito de Dios permanecerá. ¿En qué nos ayuda esto? Yo puedo tener muchos planes. Padre, pues yo me quisiera ir a Veracruz, me quisiera casar con Juanita, la del 8, y quisiera hacer esto, etcétera, etcétera. Esos son mis pensamientos y no es malo, ¿verdad?, tener pensamientos. Pero en ese momento, como ya recobré mi identidad, volteo hacia atrás y le digo, Padre, esos son mis planes. Sin embargo, no voy a hacer esto. Mira, Señor, quiero hacer esto y esto y esto, fírmale. Porque hay muchos cristianos que así le hacen. Estos son mis planes, etcétera, etcétera, Señor, fírmale, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Y tomo acción. Ahí es cuando nos salimos y nos apartamos de Dios. Padre, aquí este plan, me están ofreciendo este trabajo, bla, bla, bla. Ahora, Señor, tú tienes un propósito original para mi vida que has prometido que lo vas a cumplir. Padre, estos planes que yo tengo, ¿los apruebas? O vengo y te digo, como debe ser un cristiano, incondicionalmente, no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. Si tú tienes algo que no te gusta de esta chava con la que ando, o de este muchacho con el que ando, o de este proyecto para irme a Estados Unidos, si hay algo en tus planes que no está de acuerdo a mis planes y me rindo incondicionalmente
y no me voy a enojar. Si tú me los cambias, Dios dirige tu vida. Él no puede dirigir a un rebelde. Y si te aferras a tus planes y te quieres casar con ese y con esa y hacer esto, Dios te deja. Porque la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Dios permite que te hayas casado como te casaste, que hayas abierto el negocio que abriste, que te hayas ido donde te fuiste, porque te encaprichaste. Y no le diste oportunidad, ni le dijiste, Padre, quítame esta persona de mi vida o este negocio si no está dentro de tus planes. Porque cuando no hacemos eso y no consultamos a Elohim, comenzamos a verdaderamente convertirnos en dioses. Y a determinar lo que yo voy a hacer. Lo dice Santiago capítulo 4. Hay de ustedes que dicen, mañana voy a ir a traficar y me voy de viaje, cuando deberían de decir, si el Señor lo permite, lo haré. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una persona sometida al Eterno y una persona voluntariosa y caprichosa? Y esta es la razón por la cual en Efesios 1:11 el apóstol Pablo nos dice la misma verdad. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, otra vez. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito, una razón original, y tiene planes para mi vida, tiene planes para mi matrimonio, tiene planes para mis hijos. Mi responsabilidad es descubrir cuáles son esos planes para mi vida. Y terminamos en Hebreos 6, versículo 17. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito o de su consejo, o sea, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el propósito original de Dios para mi vida? Que Él dirija mi vida y que yo pueda, a través de la oración, de la conversación, entablar una comunión con Él, una amistad con Él, porque es el consejo que nunca cambiará. La inmutabilidad de su consejo, o sea, significa que su propósito no va a cambiar, interpuso juramento. ¿Cuál es el versículo de los más favoritos que tengo en mi vida? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, lo que yo le pido, vamos a terminar con esta meditación, lo que le pedimos en oración a Dios, Dios nos los va a contestar, no como se lo pedimos. Dios es tan bueno y tan poderoso y tan grande, que lo que le pedí me lo va a dar mucho más grande de lo que ni siquiera me imaginé que yo le estaba pidiendo. Pero para que Dios haga eso, dejó un poder dentro de mí que se llama la oración. ¿Cuál es ese poder que actúa entre nosotros? La oración. Lo que hace entrar a Dios en acción en mi vida es la oración. Oremos. Padre, te damos gracias por revelarnos el misterio de tu voluntad, por hacernos conocer tu consejo desde el inicio de la creación del mundo, por mostrarnos que tú eres Dios, que no cambias y que lo que has determinado se cumplirá en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque es a través de la obediencia a tus leyes, a tu palabra, a tu consejo, a tu propósito,
lo que nos permitirá vivir una vida equilibrada, centrada en tu palabra, con dirección, propósito y significado. Te damos gracias, Señor, por haber venido a restaurarnos. ¿Qué hubiera sido si no hubieras intervenido en nuestra vida? Seríamos como pájaro herido en el suelo. Estaríamos todavía en el lodo de donde nos sacaste. Continuaríamos viviendo en confusión de filosofía en filosofía, sin distinguir ni saber la razón por la cual existimos y vivimos. Pero tú, que eres rico en misericordia, nos salvaste. No por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu gracia y el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo, el cual has derramado en nuestra vida para que sea nuestro Maestro, porque es tu Espíritu el que nos guía a toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas, el que nos consuela, el que nos anima y el que nos dice en esta noche: no tengan miedo, pequeña manada. No se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido a prepararles un lugar. Espérenme, demuéstrenme que me están esperando, purificando sus vidas, obedeciendo mis mandamientos, haciendo mi voluntad. Porque vendré a vosotros otra vez, voy a regresar y los tomaré a mí mismo y los llevaré ante la presencia de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. No os canséis de sembrar, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo recogeréis vuestra cosecha. Padre Santo, te damos gracias por la sangre derramada en esa cruz. Te damos gracias por la vida que nos has dado en Jesucristo, tu Hijo, porque Él es el único verdadero profeta. Él es el único que ofrece medicina a la humanidad. Él es el único sabio, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En esta tarde tal vez haya algunas personas que aún no tienen la vida de Jesús morando en sus vidas. Tal vez tú en esta tarde aún no hayas encontrado el propósito ni la razón de tu vida. Y quiero decirte que en este momento no es una coincidencia que hayas venido, no es un accidente. Dios te ama y en su infinito amor por ti te ha traído a escuchar su voz a través de la Biblia y decirte que la paga de tus pecados es la muerte, y que si tú mueres en tus pecados jamás volverás a heredar ni a entrar en el reino de su Hijo Jesucristo. Y por el amor que te tiene, la Biblia dice que murió por ti en la cruz, que dio su sangre por nuestros pecados, y que si tú en esta tarde le aceptas, ustedes también por la televisión que nos están viendo, donde quiera que te encuentres, si tú le abres tu corazón a Jesús en esta noche, Él te va a perdonar tus pecados, te va a dar la vida eterna y vas a iniciar una relación con Él a través de la oración, de la conversación con el Eterno y el Altísimo, una conversación donde vas a descubrir que Él contesta, que alguien te está escuchando, que es real, y que si dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Las personas que en esta tarde quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde su lugar, digan estas palabras: mi Señor y mi Dios, gracias por mostrarme que puedo platicar contigo a través de la oración, y que es posible por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Reconozco que he pecado contra ti y que mi vida te ha ofendido, y te pido que me perdones, no en base a mis justicias ni a ninguna buena obra que yo hubiera hecho.
Te pido que me perdones en base a que tu Hijo pagó por mí en esa cruz con su sangre. Y tú me regalas este perdón en este momento. Y yo lo acepto humildemente. Y te pido, Jesús, que entres a mi vida en este instante a gobernarla. Te someto mi vida, Señor, y te quiero seguir todos los días de mi vida. Y quiero estar dentro de tus planes y dentro de tu voluntad. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.